Jóvenes, un buen día, nuevamente por este medio, en esta oportunidad para continuar con nuestras clases del curso de literatura. Vamos a recordar a grosso modo lo que estábamos haciendo ya en las clases anteriores. En las clases anteriores hemos hablado todo acerca de teoría literaria. Hemos visto los géneros literarios, hemos visto las figuras literarias, y como también hemos visto lo que es la versificación. Este sería nuestro cuarto tema. Este cuarto tema ya prácticamente abarca lo que es en sí la literatura. La literatura en su plenitud, vamos a llamarlo así. Y nos vamos a remontar hace años atrás, hace millones de años atrás, a la época antigua, donde prácticamente inició la literatura. A esta época antigua, la literatura es conocida como la literatura clásica. Y lo clásico lo vamos a llamar lo antiguo. Esta literatura clásica obviamente se divide en dos grupos: literatura clásica oriental y literatura clásica occidental. Repetimos de nuevo: literatura clásica oriental y literatura clásica occidental. En la literatura clásica oriental, obviamente se habla de las primeras manifestaciones literarias, ¿verdad? De las primeras civilizaciones. En este caso vamos a tener a Egipto, a Mesopotamia, vamos a tener a los hebreos, como también vamos a tener a los chinos, que van a ser las primeras manifestaciones, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la primera obra literaria es la Biblia. Sí, así como lo escuchas, la primera obra literaria es la Biblia. Y así hay un sinnúmero de libros antiquísimos. Esto estoy hablando de la literatura clásica oriental. Nos trasladamos para este lado y llegamos a lo que es a la literatura clásica occidental. Y nos vamos a encontrar con esto. Nos vamos a encontrar con el clasicismo griego. Teniendo en cuenta que la literatura clásica occidental también se va a dividir en dos grupos: la literatura clásica griega, la literatura clásica occidental griega y la literatura clásica occidental romana. Es como decir, la literatura greco-romana. Pero todo inicio obviamente va a tener en Grecia. Ya seguramente desde los años anteriores o el año pasado les dijeron que la literatura tiene su cuna obviamente en Grecia. Creo que eso hablábamos los años anteriores. Pues bien, vamos a conocerlo entonces. Dice acá: la literatura clásica griega o el clasicismo griego. Vamos a ver cuáles eran las características de estos griegos. Una de las características dice que era la perfección, que los griegos llegaron a ser tan perfectos, unos seres tan perfectos. La primera característica dice que esta literatura toma como base la mitología, base mitológica. Ahí está pues obviamente el origen de los dioses, ¿no? Con Hesiodo y su obra La Teogonía, que todo dice inicia con los dioses del Olimpo. De allí poco a poco iba avanzando todo. Entonces vamos a tener como primera característica la base mitológica. ¿Qué es lo que había en estas historias? ¿Qué es lo que había en estas obras literarias? Obviamente la siguiente característica es predestinación o fatalismo. La predicción. Siempre en estas obras o en estas historias o en estos mitos existía el oráculo, la visión hacia el más allá, visión hacia el futuro. Es como hoy en día, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya quisiéramos saber qué va a pasar más adelante con esta situación que estamos atravesando. Si tendríamos una bolita mágica o por ahí alguien tendría el oráculo, podríamos ir y preguntárselo, ¿no? ¿Qué, cómo y de qué manera puede pasar esto? Pero lamentablemente no lo podemos hacer porque no existe, no hay. O quién sabe si existe. Pero antiguamente sí existía.
Entonces estas personas iban al oráculo, veían su futuro y podían predecir qué es lo que podía pasar. Y muchas veces dice que estos oráculos obviamente llegaban al fatalismo, o sea, lo fatal, lo triste, lo melancólico, lo trágico, o sea, la muerte. En muchas historias se habla pues, ¿no? de reyes, ¿no? De que no querían quizás llegar a la muerte, por ende castigaban a sus hijos, los encerraban, ¿no? A sus hijas, qué sé yo. Entonces, predestinación o fatalismo. Siguiente característica, dice, aparte de ser tan perfectos estos griegos, obviamente ellos buscaban la belleza, el retoricismo dentro de la literatura, obviamente. Al momento de escribir sus obras, ellos se preocupaban mucho por el fondo y la forma de sus obras. Y tal es así que ellos se inspiraban, pues, ¿no? En sus musas, como quien dice, musa inspiradora. En tiempos antiguos ahí estaban las diosas y obviamente existía la belleza. Fin didáctico. Obviamente todas estas obras tenían un fin. ¿Qué cosa? La enseñanza, los valores, la parte moral. ¿No? Parece mentira. Ya, por intermedio de sus obras, por intermedio de sus escritos, había una enseñanza de por medio. Y todos vivían de una manera ordenada, de una manera, podríamos decir, pacífica. Aparte, pues habían guerras, ¿no? Que esto que el otro. Pero habían guerras con razón y muchas veces sin razón, que lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, en la obra de la Ilíada, ¿no? Que es el poema de la guerra. Y en la obra La Odisea, que es el poema de la paz. Siguiente, racional. Obviamente, estos griegos, todo era la razón, como que ellos tenían la razón prácticamente, el pensamiento, ¿no? La siguiente característica, antropomorfismo. ¿Eso qué significa? Que en muchas oportunidades dice que estos dioses actuaban como seres humanos o le daban la forma de un ser humano para poder actuar. A eso se refiere con antropomorfismo, ¿no? Entonces, pasamos por acá. El clasicismo va a tener etapas. Una etapa de inicio, una etapa de auge, una etapa de decadencia y luego vendrá lo que es la literatura romana. Vamos a ver por acá. Dice, periodo jónico o arcaico. Este periodo jónico o arcaico es el inicio. Marca el inicio de la literatura griega, ¿no? El comienzo, como quien dice. Y vamos a empezar, o va a empezar esta literatura con dos géneros literarios, con el género épico y el género lírico. En el género épico vamos a tener a dos grandes representantes de la literatura griega, dos máximos. Obviamente tenemos a Homero, quien escribió sus obras, la Ilíada y la Odisea. A Hesíodo, quien escribió su obra, la Teogonía, el origen de los dioses. Y gracias a Hesíodo, que podríamos decir por ahí que es el segundo poeta valorado, el segundo poeta que tal vez es el representativo de Grecia, porque Hesíodo hace una investigación total sobre este origen de los dioses y lo plasma y lo escribe en su Teogonía. Y de acuerdo a eso nosotros sabemos, hasta hoy, ¿no? De una manera amena y divertida, de cómo surgieron cada uno de ellos, cómo nacieron. Entonces, está Hesíodo con su Teogonía. Y en la parte lírica, ya en la parte sentimental, acá estamos en la parte de la narración, ¿no? De los cantos. Claro que también fueron escritos en verso estas historias. En el género lírico vamos a ver a Safo de Lesbos,
Safo de Lesbos era una poeta, quizás la más importante del género lírico. Esta poeta dice que vivió en un lugar llamado Lesbos, por eso se le dice Safo de Lesbos, donde esta persona o esta poetisa enseñaba a las mujeres, especialmente a las mujeres, mira, a las mujeres. Vuelvo a repetir, Safo es una poeta, no es un poeta, sino es una poetisa. Va a instruir a las mujeres en la parte de la danza, el arte de la música, ¿ya? Y incluso dice que a Safo de Lesbos, Platón la consideró como la 10ª musa, ¿ah? La 10ª musa, como quien dice, la 10ª diosa, ¿no? Imagínate tú. Safo de Lesbos escribió una obra titulada Oda a Afrodita, la cual habla pues sobre la belleza de Afrodita y todo lo que ella poseía, ¿no? Cómo todos los dioses estaban enamorados de ella. En esa historia nos narra, obviamente, nuestra querida Safo de Lesbos. Incluso dice por ahí una historia bueno, es una anécdota, ¿no? O ¿cómo lo podemos llamar? Dicen por ahí que la palabra Lesbos, o de la palabra Lesbos, de este lugar, viene el término de lesbianismo. Ah, mira. Bueno, por ahí lo encontré leyendo y decía, ¿no? De que si Safo instruía a puras mujeres, más no a los hombres, y al bailar, al hacer la danza correspondiente, la coreografía, quizás con tocarse esto que el otro, se veía, dice, a muchas mujeres en un plan romántico. ¿Ah? Cuidado, no nos vaya a pasar eso, ¿ah? No, mucho cuidado. Y obviamente dice, de ahí viene pues el lesbianismo, hoy en la actualidad. Anacreonte vamos a tener en la parte del género lírico, en este caso con su obra poemas, odas que son alabanza, admiración hacia alguien, ¿no? Luego tenemos a nuestro amigo Píndaro, que también es uno de los escritores más importantes en el género lírico de la literatura griega, con su obra Epinicios. En toda esta parte de acá, como vuelvo a repetir, era el inicio de la literatura griega. Periodo ática o clásica, ya prácticamente es el periodo de auge. Lo vamos a llamar a este periodo o a esta época o a esta etapa el siglo de Pericles. Escúchalo bien, el siglo de Pericles. Pericles era un rey quien obviamente ayudaba y apoyaba a los artistas. Dice por ahí, es como ahora, ¿no? Cuando una persona ilustre, una persona reconocida deja de existir, muchas veces los presidentes, ¿no? Le hacen una estatuilla o le hacen no sé, en nombre de este personaje. Pero dice que pero eso sucedía cuando recién fallecía. Pero en este caso dice Pericles, acá en esta época, lo que hacía era, dice, dar tributo, homenaje a los artistas en vida. Mira tú. Dice que les mandaba hacer sus estatuas en las plazuelas, en los lugares quizás más concurridos para que la gente observe. Les mandaba hacer sus estatuillas a cada uno de los artistas. Y es más, dice que a Pericles le gustaba mucho la parte de la dramática, la parte del teatro. Y es así como surgió lo que es la tragedia. En esta época o en esta etapa va a estar la tragedia y la comedia de por medio, o sea, el género dramático. Si aquí en esta parte tenemos el épico, el lírico, acá vamos a tener la parte dramática. Sobre todo la tragedia. La tragedia
que surgió, creo que esto lo habíamos comentado ya los años anteriores, o haciéndolo parte de los géneros literarios, la tragedia pues viene, ese nombre proviene de la muerte de los machos cabríos, ¿no? En honor y homenaje al dios Dionisio. Entonces dice que dentro de la tragedia están los máximos representantes. Está Esquilo, está Sófocles y Eurípides. Esquilo, que es el padre de la tragedia, ¿no? Sófocles, que es el máximo representante de la tragedia. Y Eurípides, obviamente, es el trágico, el más trágico de los trágicos. Imagínate. Esquilo escribió una obra titulada La Orestiada. Sófocles, su obra tiene muchas obras. Bueno, Esquilo también tiene muchas obras, pero la más representativa es La Orestiada. Sófocles, también igual, dice que tenía muchas obras, pero han sido 7 obras, ¿no? 5, 6, 7, 7 obras que han sido rescatadas y cuidadas y reservadas hasta la fecha, ¿no? Conocemos esas 7 obras. Una de sus máximas obras es Edipo Rey. Seguramente ustedes han escuchado esa historia o en el transcurso de desarrollo de las clases más adelante vamos a hablar de Edipo Rey. Y nuestro amigo Eurípides escribió una obra titulada Las Bacantes. Estas bacantes eran pues relacionadas con mujeres que hoy por hoy lo podemos llamar las mujeres del oficio más antiguo del mundo, ¿no? Que es la prostitución. Y obviamente Eurípides escribe esta obra aduciendo a eso, ¿no? A las damas, a las musas de ese entonces. Y en la comedia vamos a tener a Aristófanes, ¿no? Ya lo contrario de la tragedia, que acá todo era pues risa, acá todo era tristeza, pena, dolor, en cambio acá pues no, ya la risa, ¿no? Ahí tenemos a Aristófanes con su obra Las Nubes. Con todo esto, la literatura griega estaba a lo alto, a la cúspide, pero obviamente todo esto va a tener su decadencia. Imagínate. Viene la parte de alejandrina o la etapa alejandrina o helenística, que también se llama la etapa de la decadencia. Dice que acá va a desarrollarse la muerte de Alejandro el Magno, ¿no? Y también la muerte de Cleopatra, ¿no? Y su amante Marco Antonio. Mira tú, todo esto se va a desarrollar en esta etapa. Y acá en esta época de la decadencia donde la literatura cae, va a haber 2 géneros, el género dramático y el género lírico. El género lírico representado por Menandro y el género dramático representado por Teócrito. Obviamente nuestro amigo el poeta Menandro escribió una obra llamada Misántropo. Nuestro amigo Teócrito, o el poeta Teócrito, escribió una obra titulada Idilios, ¿no? Luego, después de la decadencia, después de todo esto tan bonito que estaba, muere la literatura griega e inicia la literatura latina, ¿no? Teniendo en cuenta que la literatura latina no es nada más y nada menos que una copia de todo esto. Ahí estaba Julio César, ¿verdad? Como el emperador, el máximo. Y podríamos decir que la literatura griega se desarrolló hasta el siglo V antes de Cristo, ¿no? Siglo V antes de Cristo. Y la literatura romana se desarrolló a partir del siglo I. No vamos a decir antes de Cristo ni después de Cristo. Y tener en cuenta que los latinos o los romanos no contaban el 0, ¿no? como inicio de los siglos, sino del siglo I. Y acá también vamos a encontrar lo que es
los géneros, ¿no? Vamos a encontrar la épica, la lírica, teniendo en cuenta de que los romanos o los latinos, acá le vamos a poner una tildecita que le falta, que los romanos fueron merocopias de los griegos, ¿ya? Ellos dijeron, o sea, el emperador dijo, ¿no? Si Grecia tuvo toda esta historia, porque los romanos, en la lucha, en la batalla por poderes, ¿no? Por quitarse tierras, por la posesión de tierras, conquistaron a los griegos. Y al conquistar a los griegos, obviamente tomaron una serie de soldados, ¿no? Prisioneros prácticamente. Y uno de sus prisioneros empezó a contar historias, todo relacionado a la literatura griega. Y es así como el emperador ordena de que efectivamente en su zona, ¿no? en su lugar, que también haya literatura, ¿no? Y es más, para que se desarrolle todo esto, también para que se dé el Imperio Romano, tiene que ver mucho Eneas, ¿no? El último héroe troyano en la guerra de Troya. Entonces el emperador ordena que haya escritores como los griegos. Y así surge Virgilio, Horacio, Ovidio, Cicerón, ¿no? y entre otros. Virgilio, por ejemplo, escribe una obra casi parecido, no es que parecido, sino, bueno, vamos a llamarlo parecido a la Odisea, ¿no? O sea, fue una copia de la Odisea, el viaje de Eneas a buscar unas nuevas tierras, así como hace Odiseo para poder regresar a su tierra natal, Ítaca. Escribe su obra, la Eneida. O sea, la Eneida es una copia de la Odisea. En la parte lírica va a estar Horacio, ¿no? y Ovidio. En este caso, nuestro amigo Horacio también va a escribir odas y nuestro amigo Ovidio va a escribir su obra El arte de amar. Y acá me faltaría Cicerón, ustedes lo colocan también Cicerón en la parte de acá. Cicerón fue un orador, más que literato fue un orador. El emperador dijo, si los griegos tenían un orador espectacular llamado Demóstenes, que él nació tartamudo, pero a pesar de su tartamudez, al final se convirtió en un gran orador, porque su maestro le dio una técnica de ponerse una piedra plana debajo de la lengua y empezar a hablar todos los días. Y eso es lo que hizo Demóstenes y se transformó en un gran orador. Entonces el emperador, al enterarse de eso, dijo, si Grecia tuvo su Demóstenes, su gran orador, obviamente nosotros los romanos también tenemos que tener nuestro gran orador. Y ese orador va a ser nada más y nada menos que Cicerón, ¿eh? que escribió su obra Catilinarias. Entonces, chicos, esto prácticamente es un panorama, es un bosquejo de lo que es la literatura griega, ¿no? El clasicismo occidental, así se le llama, el clasicismo occidental. Recuerden, la época clásica o la literatura antigua se divide en dos grupos, ¿verdad? La literatura clásica oriental y la literatura clásica occidental. Esta parte de acá es la occidental. La oriental ya decía yo que es Egipto, Mesopotamia, los hebreos, los chinos y la India. Esos son obviamente la literatura clásica oriental. Bien, chicos, más adelante vamos a ver lo que es la obra de Homero, ¿no? El gran escritor griego, quizás uno de los mejores que hasta la actualidad existe. Más adelante nos vemos con la obra La Ilíada.